Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado, el programa de la actualidad informativa en el Legislativo. Y también vamos a hablar sobre la actividad de los senadores en todo el territorio nacional. En una semana muy movida en el ámbito internacional con la crisis que se presentó con el gobierno de los Estados Unidos por el tema de las deportaciones de los compatriotas a nuestro país. También la sesión especial de la plenaria del Senado para escuchar los informes del gobierno nacional sobre la declaratoria de conmoción interior por la situación en la región del Catatumbo. Y por último, hablaremos de la expedición por parte de la Presidencia de la República de los decretos de recorte del presupuesto en varias entidades nacionales. Y con el saludo especial para todos los colombianos que nos escuchan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, iniciamos Voces del Senado para hoy, 1 de febrero de 2025. Bienvenidos. Ante la plenaria del Senado, los ministros del Interior Juan Fernando Cristo, de Defensa Iván Velázquez y de Justicia Ángela María Buitrago, así como el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, dieron la justificación de la declaratoria del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, así como en los municipios del área metropolitana de Cúcuta y también los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. En esta sesión especial, en pleno receso del Congreso, el presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, convocó a la plenaria de la corporación cumpliendo con la Constitución, que establece que luego de 3 días de la expedición del decreto, el gobierno nacional debe informar al Congreso esta medida, basada en el artículo 213 de la Constitución colombiana, y que se aplica cuando hay una perturbación grave del orden público que amenace la seguridad del Estado, la estabilidad institucional o la convivencia ciudadana. Escuchemos al presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda. Cumplimos con lo que ordena la Constitución y la ley estatutaria, y era convocar al Congreso primero y luego a las plenarias dentro de los 3 días siguientes al decreto de conmoción interior. Hoy es el segundo día, hubiéramos tenido tiempo hasta mañana miércoles, nos pareció que era mejor. Hoy entonces se hizo la sesión, se escuchó el informe del gobierno nacional como también lo ordenan las normas, intervinieron representantes de todas las bancadas con asiento en el Congreso de la República. Se nombrará una comisión accidental que sesionará para presentarle a la plenaria del Senado dentro de los 15 días siguientes a la declaratoria de la conmoción, o mejor, a la presentación del informe por parte del gobierno, y el Senado debatirá cuál es el informe que acoge, porque también la Constitución ordena que las cámaras deben pronunciarse dentro de esos 15 días. De manera que vamos apegados a la Constitución y la ley. Fue una larga sesión, pero me parece que es muy productiva. Para tener un poco de contexto de la situación que se está viviendo en el Catatumbo, hablamos con el senador Jairo Castellanos, oriundo de esta región del país, quien nos comentó un poco más a fondo qué es lo que está pasando. ¿Cómo ve usted la situación que se encuentra en estos momentos sucediendo en el Catatumbo? Muy preocupante desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del orden público. Hoy vienen aquí a Bogotá la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Catatumbo con sus delegados preocupados porque definitivamente ya hoy se supera la cifra de los 50.000 desplazados en una región con una conflictividad muy grande donde el ELN y las disidencias de las FARC se están disputando ese territorio. Para nadie es un secreto que es un territorio con 50.000 hectáreas de coca produciendo, hoy alimentando todas unas máquinas de guerra con la complicidad de un gobierno venezolano que le ha apostado a ese mismo negocio y que han hecho parte del mismo, y con un gobierno colombiano que le ha dado largas a este conflicto, apostándole a un proceso de paz totalmente fallido. Aquí lo que hay es dos actores armados disputándose el usufructo de 50.000 hectáreas de coca
lejos de cualquier ideología, lejos del ideario de Camilo, del cura Pérez, del mismo Lenin. Aquí definitivamente el narcotráfico terminó corrompiendo cualquier forma de lucha y obviamente que lo que transcurre no es más que una catástrofe humanitaria que deja más de 15.000 niños sin escuela. Otro de los senadores que pasó por los micrófonos de Voces del Senado fue el exgobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, quien nos habló también de la grave situación que se está viviendo en este departamento del país. Este es el resultado, este es el fruto de una política mal concebida de paz, donde el presidente les generó muchas expectativas a la gente del Catatumbo, pero lamentablemente no ha cumplido ninguna. Recién posesionado estuvo en el Catatumbo, ofreciéndose él a través de su gobierno que iba a hacer una política diferencial, que iba a conseguir la paz, que el Catatumbo se iba a proyectar como un proyecto de vida hacia el futuro y que iba a ser ejemplo en el mundo de cómo se iba a transformar de cultivos de coca a proyectos productivos. Y hoy, lamentablemente, después de más de 2 años y medio, hoy vemos un Catatumbo abandonado. Esta guerra que prácticamente estaba cantada, como la crónica de una muerte anunciada, porque seguían delinquiendo el grupo al margen de la ley, se fueron incrementando, al contrario, se fueron ganando mucho más adeptos en esa zona, que lograron pues que hoy en día el Catatumbo ya no sea lo que haya es desasosiego, lo que haya es guerra, lo que haya es un grupo enfrentados entre sí por el control territorial y por el control del negocio de la economía de ilícitas, que eso ha generado pues, un problema. Y los que están lamentablemente sintiendo todo eso ha sido la población del Catatumbo, que quería y tenía esperanzas en este gobierno, porque el Estado les ha incumplido durante muchos años. Muchos gobiernos han pasado y les han prometido y han quedado, pero ellos veían que esta era la verdadera solución. Más del 90% y pico de los catatumberos votaron por el señor Gustavo Petro creyendo que iba a ser la solución, y hoy, lamentablemente, después de 2 años y medio de gobierno, no ven la verdadera solución. También estuvimos conversando con la senadora Norma Hurtado, integrante de la Comisión de Paz, quien habló de los grandes retos que tiene el gobierno nacional para solucionar la grave situación de violencia que está viviendo la zona del Catatumbo. Para Voces del Senado, ¿qué opina sobre la situación en el Catatumbo y las medidas que está tomando el gobierno nacional? Bueno, definitivamente se siente dolor de patria ver esa cifra absurda de personas que han perdido la vida, que no se sabe definitivamente si son 40 el primer reporte o si son los 80 que dice el gobernador del norte de Santander, el desplazamiento de cerca de 47.000, los niños que dejaron sus clases, las personas que cerraron sus negocios. Creo que esta decisión del gobierno nacional tiene que tener un componente social muy grande. Primero, restablecer las medidas de orden público. Se tiene que frenar la guerra a través de la fuerza pública. Segundo, tenemos que buscar que esa misma fuerza pública garantice el retorno de todas estas personas que han sido desplazadas por la violencia y que la institucionalidad vuelva a tener las funciones que les corresponden, que los hospitales estén funcionando, que las escuelas estén funcionando, que se terminen las vías que están pendientes, que se restablezca el servicio de energía, que se garantice el agua potable para esta zona y lo más importante, que las personas retornen a su hogar. Así que hoy esperamos escuchar cómo va a ser ese procedimiento, qué va a traer este decreto para la gente del Catatumbo y toda esta zona afectada por la violencia, de cuánta inversión vamos a hablar, quiénes van a ser los encargados de la ejecución de todos estos compromisos que va a adquirir el gobierno nacional. Aclarando algo, esto del Catatumbo no es un tema solamente de gobierno, es un tema de Estado, que es garantizar la vida de los coterráneos. Senadora, estamos volviendo a una situación de inseguridad en el país, como lo vimos ya en el pasado. Pues eso lo estamos sintiendo en varias zonas del país, en las regiones dispersas lo estamos sintiendo. Vemos que la decisión de acercar la fuerza pública a las comunidades significó maniatarlos, significó que nuestro ejército, nuestra armada no pudiera tener acciones contundentes para poder eliminar estos grupos que iban o que han ido retomando fuerza en los diferentes territorios, y este es el resultado de esa propuesta de paz total, el territorio sometido, el territorio humillado, y nos están humillando es a todos, porque a todos nos duele Colombia, se recrudece la guerra en nuestro país.
A propósito de esta sesión especial sobre la grave situación que se está viviendo en el Catatumbo, asistieron varios ministros del gobierno del presidente Petro. Entre ellos estuvieron Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y de Defensa Iván Velásquez, quienes se refirieron a la posición del gobierno sobre la situación en el Catatumbo. Y entonces asumieron con crueldad que la guerrilla, que los originarios del Catatumbo del Ejército de Liberación Nacional no iban a tener la sangre fría de cometer los crímenes que una gente que venía de afuera sí podía cometer. Ahí se sigue trabajando, ahí se ha dicho y se ha reconocido por parte del propio presidente de la República que se presentaron fallas de inteligencia sin lugar a dudas para no poder prever esa situación y ese desplazamiento. Pero hay que decirlo también, yo no quisiera profundizar porque los colegas tienen que hablar y no quiero prolongarme, pero lo dije en Neiva el viernes pasado, el tema de la seguridad. El tema de la guerra en Colombia ha cambiado totalmente. Ya no hay desplazamientos como en la época de la guerrilla de las FARC o del propio Ejército de Liberación Nacional de 300 o 400 hombres por las montañas, de camuflado. Ahora van de civiles, se montan en buses intermunicipales, se transportan en motos, andan con armas cortas. Necesitamos desarrollar mucha más inteligencia y el fenómeno de la violencia ha cambiado y lo quiero decir aquí con toda claridad también. ¿Y por qué necesitamos incrementar estas capacidades, particularmente en la región del Catatumbo? Primero, durante el anterior gobierno, el ELN creció en norte de Santander en un 27.98%, pasando de 1.583 integrantes a 2026, 443 más. Claro que durante este gobierno también ha habido un incremento y es un aumento que se ha registrado en un 5.6%, 115 hombres adicionales en este periodo de gobierno. Pero en segundo lugar, porque la región del Catatumbo ha sido marcada por alianzas temporales entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, lo que además incluye el control social de la población y el control de las economías ilícitas. Están escuchando Voces del Senado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Otro de los temas relevantes que tuvo esta semana fue la situación, la grave crisis que se presentó entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos por la deportación de los colombianos. Estuvimos hablando con varios senadores que nos dieron su punto de vista. Empezamos con la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores, que al respecto nos dijo lo siguiente. Lo que se presentó con los aviones militares que traían de manera indigna, violando los derechos humanos de nuestros connacionales y la postura del gobierno de Gustavo Petro acerca de no recibir a los connacionales en el estado de indignidad ha permitido que se establezca un protocolo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos para que nuestros connacionales que van a ser deportados gocen de las garantías y de los derechos humanos. Creo que Colombia ganó en ese planteamiento, puso no solo a los colombianos sino a los latinoamericanos y caribeños como sujetos de derecho, puso también el dedo en la llaga en términos de que no pueden deportar y tratar como delincuentes a los migrantes de esa manera y que, como hoy se corrobora en el avión presidencial con la llegada de los deportados, los primeros deportados, todos, hombres, mujeres y niños, dijeron no tenemos ningún delito, no nos están procesando, simplemente somos migrantes irregulares, o sea que constatamos que no son delincuentes y por tanto merecen un trato digno, humanitario, humano, basado en el derecho internacional de derechos humanos. La senadora Paloma Valencia también estuvo en los micrófonos de Voces del Senado hablando sobre la grave situación que se presentó entre Colombia y Estados Unidos. Estas fueron sus impresiones.
¿Cómo analiza usted, cómo están viendo ustedes la relación con Estados Unidos luego de lo que pasó el pasado fin de semana? Yo creo que empezamos muy mal cuando el presidente Petro se metió en las elecciones de los Estados Unidos y empezó a opinar que Donald Trump no venía a ganar, que a él no le gustaba, que esto, que lo otro, descalificándolo, y ganó. Y usted ya crea con esa enemistad. Y luego se va para Haití a decirle fascista y a insultarlo. Y posteriormente le dice que no le va a recibir a los colombianos, que son colombianos y que tienen derecho a estar en Colombia. Empezamos con el pie izquierdo esa relación. Y lo grave es que nosotros tenemos una dependencia económica de los Estados Unidos, porque más o menos el 27-30% de las exportaciones de Colombia van para allá. Entonces, si a nosotros nos cierran esos mercados, no hay a quien venderle el banano, ni el café, ni muchísimo menos las flores. Vendemos más de $1.000 millones en flores a los Estados Unidos. Entonces, ahorita viene que seguramente el presidente Trump le va a endurecer las cosas a Petro. Seguramente, ahora que hagan una evaluación del proceso de drogas, se van a dar cuenta pues que vamos mal, que los cultivos crecen, que estamos produciendo más de 2.500 toneladas métricas de cocaína, una cifra superior para que el colombiano que nos escucha lo piense. Cuando Pablo Escobar, y hablábamos de los carteles de Colombia, se producían 500 toneladas métricas, hoy estamos produciendo 5 veces más. Entonces la situación pues puede estar alivianándose ahorita, pero tiende a empeorar. O sea, lo que se nos viene está peor. Pues ojalá que no. Yo creo que el presidente tiene que cambiar la actitud, ir y pedir perdón y cambiar las cosas, porque de lo contrario al país le puede ir muy mal. Él no puede confundir sus gustos personales con las necesidades y la estrategia diplomática que necesita Colombia. Con respecto al tema de la crisis que se vivió entre Colombia y Estados Unidos, el presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, creó una comisión de amistad entre el Congreso de Colombia y los Estados Unidos. Varios senadores, entre ellos. Iniciemos con la senadora Berenice Bedoya, quien también estuvo en los micrófonos de Voces del Senado hablando al respecto. Fue designada para el grupo de amistad para ir a los Estados Unidos. ¿Qué decirle a los colombianos? Bueno, esta era una comisión que desde hacía tiempo estaba tratando de organizarse, y ahora con el suceso que pasó entre estas dos naciones, pues eso nos hace que tengamos muchísima más obligación, y que el presidente Efraín Cepeda nos haya convocado para este grupo de amistad con los congresistas de Estados Unidos. Va a ser una forma diplomática donde vamos a hacer ese encuentro y donde vamos a buscar seguramente ayuda para alivianar los malos entendidos que hay entre los dos países. Senadora, bueno, la crisis se presentó por los migrantes que están siendo deportados. ¿Qué van a hablar sobre ese tema? Bueno, yo creo que los migrantes sí necesitan un poco de dignidad, que no los ultrajen y que los traten como si fuesen delincuentes, pues ya que aquí en Colombia no han sido bien tratados y por eso están buscando otras ofertas laborales en otro país. Creo que sí deben de ser tratados bien, y si los van a deportar, pues que sean bien traídos a sus países de origen. La idea es que eso pase, que podamos decirles que traten bien a los migrantes, que podamos llegar a acuerdos para que cuando sean deportados lleguen con el mejor trato que sea posible desde allá hasta los países de origen. Senador, ¿el tema de aranceles también se va a tratar en esta comisión o es únicamente el tema de deportación y la relación entre los dos presidentes? Seguramente se van a tratar temas de aranceles, porque eso también tiene que ver con el malentendido que ha habido, con la situación que está sucediendo, que también se traten y que también se hable del tema de tantas mujeres hoy en el país que exportan y que necesitan sostener a sus familias aquí en el país. Senadora, ¿para cuándo está programado ese viaje? Bueno, vamos a reunirnos con el resto de los compañeros que están en esta comisión y por supuesto con el presidente Efraín, para saber cuándo es que se va a poner fecha para este viaje, porque también necesitamos la disponibilidad de los congresistas de Estados Unidos. Al aire, Voces del Senado. En su radio, Voces del Senado. Otro de los temas coyunturales que se presentó esta semana fue el decreto de reducción presupuestal que afecta a varias entidades del gobierno nacional. Senadores hablaron del tema. Vamos a empezar con la senadora Angélica Lozano. Hay un ensañamiento contra los proyectos de infraestructura en todo el país. La infraestructura, que es la que genera empleo más rápida y más fácilmente. Hay un ensañamiento contra Bogotá y Cundinamarca, especialmente contra Cali y Medellín. El metro de Bogotá, cuya construcción avanza contundentemente, y metro que nunca le ha gustado al presidente, es recortado en 700.000 millones de pesos. Afecta este decreto toda la infraestructura, sea vías al interior
mayor de las ciudades, como la troncal de la 13, que es para carga y pasajeros, pero también los trenes, el metro ligero de la 80 en Medellín, afecta a Soacha, a todos los ramales que de allí vienen y a la región metropolitana. Acaba, perjudica el acueducto de Cali en más de 300.000 millones de pesos y el sistema de transporte de ciudades como Ibagué, Neiva, Bucaramanga y Popayán. El presidente está en mora de justificar cada ítem que decidió no continuar, tal como lo ordena la Corte Constitucional. Este decreto queda en riesgo de nulidad. El gobierno tiene margen de maniobra para seleccionar y con este decreto el presidente manda un mensaje claro en contra de muchas de las regiones donde decidió parar sus proyectos estratégicos y de vitalidad. Este es un mecanismo de presión del gobierno Petro, ¿acaso contra estas ciudades y regiones? Porque es un hecho que el recorte presupuestal no guarda ninguna relación con aquello que iba a cubrir supuestamente la ley de financiamiento. Presidente, cumpla, cíñase a las órdenes de la Corte. Desde la oposición, el senador Jorge Benedetti también se refirió a los graves problemas que podría tener esta reducción presupuestal. Es inadmisible que el gobierno nacional haya decidido suspender la ejecución de más de 700.000 millones de pesos para el macroproyecto del Canal del Dique, lo que reafirma su menosprecio por este proyecto, al que le hemos hecho un seguimiento juicioso y riguroso. Desde que el presidente Petro asumió el poder, ha hecho todo lo posible por pararlo. En su momento detuvo la licitación, se inventó que requiere licencia ambiental y que no puede adelantarse hasta que el ANLA la expida. Y ahora aplaza recursos de manera indefinida. Lamentablemente, este gobierno no ha entendido que el Canal del Dique no es una simple obra de ingeniería, sino el mayor esfuerzo ambiental que se está haciendo en Colombia y en todo el continente para mitigar los efectos del cambio climático, para prevenir desastres y para proteger a más de 1.5 millones de personas en Bolívar, en el departamento del Atlántico y en Sucre, de graves inundaciones como las del 2010. Y para terminar tenemos a la senadora Sonia Bernal, quien también desde el gobierno nos da su punto de vista. La reducción de estos 12 billones de pesos del presupuesto general es una medida inevitable ante la falta de financiación derivada por el hundimiento de la ley de financiación que nos presentó oportunamente el año pasado el señor presidente al Congreso de la República y que los congresistas de la oposición no tuvieron a bien adoptarla, aceptarla, aprobarla. Por esto, entonces, el presupuesto para el 2025 es de 511 billones de pesos. Definitivamente hay que hacer una protección macroeconómica, una protección de la estabilidad macroeconómica. ¿Que funciona de qué manera? Pues el Ministerio de Hacienda haciendo una congelación de gastos antes de que aumente la deuda. Esto tiene que hacerse ¿cómo? Priorizando el gasto público, reduciendo el gasto de funcionamiento y apostándole definitivamente a la necesidad de planificar y hacer unas reformas estructurales. La mayoría de los programas afectados serían sociales. Sin embargo, lo hemos conocido de la boca de los diferentes ministros y del mismo presidente de la República, que los programas sociales básicos, como las obligaciones fiscales inaplazables, serán debidamente cumplidas por el gobierno nacional. Pues si bien es cierto, tendrán algunos recortes, se garantizará la continuidad de estos apoyos económicos, en especial a los sectores más vulnerables, como lo que se ha venido queriendo proteger, los adultos mayores, las mujeres cabeza de hogar, lo que demuestra que definitivamente las políticas sociales de equidad son priorización para este gobierno. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Al aire, Voces del Senado. Señoras y señores, y hasta aquí Voces del Senado para hoy, sábado 1 de febrero de 2025. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Los esperamos mañana 2 de febrero a las 7:30 de la mañana a través de Radio Nacional de Colombia, bajo la dirección de Juan Francisco Balbuena, la coordinación de Jorge Meléndez, el trabajo periodístico de Alexander Ariza y quien les habla Enrique Castañeda. Les deseamos un feliz resto de sábado.